Bien, como decía Ariel, es nuestro interés pues preparar a todo el que pueda escuchar para el futuro. Por eso es que agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de dar estas clases y de grabarlas. Porque grabadas, yo estaba pensando otro día que los que nada más que hablan tienen una influencia nada más que en el momento en que lo escuchan. Pero los que escriben tienen una influencia milenaria. Porque el escrito queda. Y ahora que en esta época en que vivimos nosotros hay otros medios también para dejar constancia en las grabaciones de audio o de video, pues cuando grabamos, pues eso va a quedar. Después que nos muramos, eso sigue quedando ahí si la gente le sigue interesando y escuchando. Por eso es que estamos trabajando para el futuro, porque creemos que aún estos problemas que estamos tratando de dilucidar aquí van a ser más, podríamos decir, habrá más énfasis de ellos, más peligros en ellos en la medida que el tiempo pasa. Estamos ahora mismo considerando el último tema de estas clases. Lo hemos titulado La judaización rabínica del Nuevo Testamento. Quería empezar hablando de este señor. Es un rabino mesiánico, el doctor William Pickton, porque estamos queriendo remarcar constantemente, y seguiremos insistiendo en esto, que el movimiento mesiánico no es un problema pequeño. Eso nos hace falta interiorizar bien eso para que podamos comprender hasta qué punto el futuro está comprometido, el futuro del cristianismo, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, está comprometido con el auge, con el crecimiento de este movimiento. Porque este movimiento no es pequeño, no es un movimiento que se reduce al problema que tiene una iglesia o al problema que tiene una familia, no, es un problema mundial. Este movimiento tiene una incidencia mundial, principalmente en lo que concierne a la religión, pero también en la política, también en la economía, en la sociedad en sentido general. Tal es así que hace un tiempo atrás escuché que una de las revistas famosas que hay aquí en Estados Unidos que hacen pronósticos bien a largo plazo, no son pronósticos de aquí a luego, sino, por ejemplo, esa revista decía que de aquí a un siglo. ¿Qué pronóstico es? De aquí a un siglo. No es que son profetas ni nada de eso, sino que están observando las cosas que están pasando y dicen, bueno, esto que está ocurriendo en el mundo al final va a tener tal resultado. Y entonces esa revista dice que de aquí a un siglo el mundo va a haber cambiado completamente en la cultura del mundo, no una revista religiosa, una revista de analistas. El mundo va a haber cambiado de aquí a un siglo completamente, radicalmente, y eso se va a deber a la judaización de la persona de Jesús. Ellos están mirando este movimiento, están mirando esto que está pasando. Y de aquí a un siglo ya el mundo occidental, especialmente lo que es Europa y América, no va a pensar, no va a tener un modelo de pensamiento como ahora. Porque la judaización de Jesús va a cambiar la manera de pensar de la gente. Entonces, o sea, cuando tú ves que una revista así es que hay una alarma con eso, hay una perspectiva de que algo va a pasar en el mundo grande. Recientemente, y no solamente esa revista, muchos autores, recientemente escuché de un autor que todavía vive argentino, católico, que escribió un libro más o menos titulado así, ahora no me viene bien el título, pero más o menos el título del libro es La judaización del cristianismo, la muerte de la civilización. Y él plantea en ese libro también esto, o sea, que cuando él habla, es un católico el que está escribiendo, cuando él habla de la civilización, está hablando del modelo de pensamiento que rige el mundo occidental y el mundo católico. La influencia de la Iglesia Católica, la religión católica, ha moderado el pensamiento de la gente. ¿Por qué en todas partes, en todos los países se guarda el domingo? ¿Por qué? Ya es una cosa que parece que es cultural, que parece que es normal, ¿no? Pero todos los países occidentales guardan el domingo como día de reposo o como día festivo, el fin de semana, de no trabajar.
sean o no cristianos, porque el pensamiento católico ha modelado la manera de pensar de esta parte del mundo. Bueno, este autor dice que la muerte de eso, la muerte del pensamiento católico, cristiano católico, es certera, es segura con la judaización del cristianismo. El hecho de que el cristianismo se está judaizando va a dar muerte al pensamiento cristiano católico andando el tiempo. Cito estos casos para hacerles entender a ustedes que realmente la gente está avisorando un peligro grande para el futuro en el mundo. Va a haber un cambio radical, un cambio totalmente hacia otra cosa con este proyecto del movimiento mesiánico de hacer ver a Jesús como judío. Ahora, este señor es un rabino mesiánico que él explica eso. Él explica cómo es que esto ha ido ocurriendo. Porque hay una teoría, no de él está un poco claro en eso, pero la teoría general de los mesiánicos es que el cristianismo surgió en el judaísmo. Esa es la idea. O sea, el cristianismo surge de gente judía. Jesús era judío. Los discípulos eran judíos. María era judía. O sea que el cristianismo nace del judaísmo, pero que en el siglo segundo, esta es la teoría mesiánica, en el siglo segundo hubo una ruptura, un rompimiento, una separación entre el cristianismo gentil que había progresado y el judaísmo, y se separaron. Y cada uno comenzó a combatirse uno contra el otro, los judíos contra los cristianos contra los judíos, a partir del siglo segundo. Entonces, esa es la teoría de los mesiánicos, la teoría de Mario Sabán y de otros. Mario Sabán no es mesiánico, pero escriben sobre esto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ya en los últimos tiempos, tanto de la parte católica como de la parte judía, han comenzado a escribir eruditos tratando de rescatar aquello del principio según ellos. O sea, tratando de oponer a Jesús en un contexto judío como lo tuvo al principio. Nosotros sabemos, quien está bien enterado de las Escrituras, sabemos que esto no es así como están diciendo. Que realmente esa ruptura, esa separación no comenzó en el siglo segundo. Esa separación, esa ruptura comenzó con el mismo Cristo, que no lo quisieron aceptar. El judaísmo no quiso aceptar ni la persona ni la prédica de Jesús. Y esa ruptura empezó ahí. Nosotros bien conocemos en la Escritura que cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Él dijo, sí soy, lo afirmó así, sí soy yo. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre viniendo a las nubes de gloria. El hombre se rompió la ropa. El hombre se rompió el vestido. Y le dijo al tribunal aquel, el Sanedrín, que estaba juzgando a Jesús, ¿qué más necesidad hay de testigos? ¿No habéis oído la blasfemia? ¿De qué digno? Todo el mundo dijo, de muerte. O sea, que esa ruptura empezó ahí. Ya este cuento de que a los 2 siglos, hasta el siglo segundo, el cristianismo fue judío, todo estuvo en un contexto judío, en el siglo segundo comenzó la separación, porque el cristianismo se hizo gentil, es un cuento, que no es verdad. Comenzó con Cristo mismo porque ellos no lo quisieron aceptar y ahí empezó la separación. Y esa separación se acentuó, se hizo más fuerte con Pablo. Donde quiera que Pablo iba, ¿con quién tenía problemas? ¿Cuáles eran las causas de las persecuciones contra Pablo? De los judíos, busquen los hechos, vamos a encontrarlo ahí. Ya en Antioquía, cuando ellos empezaron a blasfemar y a decir, Pablo les dijo, a ustedes, eso lo encontramos en el texto bíblico, a ustedes era necesario predicarles el evangelio primero, pero puesto que nos desecháis y no os encontréis dignos, nos vamos a los gentiles, ellos iban a oír. O sea, nos están pintando un cuadro que no es verdad. Y no está pintando un predicador cualquiera, están pintando las personas de importancia en el mundo académico, escribiendo libros sobre estas cosas. Entonces, hay un cambio en esto. Se han propuesto, tanto de la parte católica como de la parte judía, darle un giro al Evangelio del Nuevo Testamento y están presentando
un Nuevo Testamento judío, por eso hemos titulado esta clase la judaización del Nuevo Testamento, la judaización rabínica. Es ya acentuar eso, no es la judaización de los rabinos del Nuevo Testamento, y esto realmente implica un serio peligro. Un serio peligro que ahora no lo vemos, que ahora no estamos bien al tanto de eso, pero que andando el tiempo otros lo están mirando, inclusive que ni son cristianos, de este peligro que viene. Entonces este señor, William Peter, pues él trata de explicar esto. Menciona ahí en su explicación que un famoso teólogo del catolicismo contemporáneo, yo creo que para mi juicio, quizás yo esté equivocado, pero para mi juicio, el más famoso de los teólogos modernos, Hans Kuhn, escribió un libro del judaísmo. Es uno de los que trata de reconciliar esta idea de que Jesús es judío. Entonces, vamos a ver, que presten atención, a ver si se ve bien lo que él explica. Shalom amigos, bienvenidos a Torah Internacional en su sección La Perla de la Parashá de la semana. La porción que hoy nos toca comentar de la Torah reviste, a mi parecer, una de las porciones más importantes del libro de Vayikra, del libro levítico y de la escritura en general, pues apunta claramente al Mesías y el punto que mencionaré en breve. Lo que quiero mencionar como preludio al comentario de la Parashá de esta semana es un hecho bien conocido y ya recientemente ya informado por la literatura moderna y la investigación contemporánea, pues que la figura de Yeshua acerca de su mesianidad y su rol que jugó en el primer siglo de nuestra era ha venido siendo estudiada recientemente por muchos investigadores, ya sea del lado de la intelectualidad judía y por el lado también de la intelectualidad cristiana. Pero en cualquier caso, esa figura ha sido polémica y las conclusiones también, ¿no? El punto que quiero destacar es que ha ocurrido un cambio en cuanto a la percepción de la figura de Yeshua. En primer lugar, quiero destacar que en el primer siglo, cuando un grupo de creyentes judíos decide creer y aceptar que el rabí Yeshua de Nazaret era el Mesías, creó un cisma en aquella época, cisma cuyas consecuencias la estamos viviendo hasta el presente. Y aquellos hombres llamados Pedro, Pablo, Natanael y otros de los llamados apóstoles, incluido Johanán, Levi, Mateo, etc., eran grupos de judíos que en ningún momento eran cristianos, eran judíos que habían creído que este era el Mesías, y a partir de allí pues se creó un cisma, una controversia que permanece hasta el día de hoy. Y a lo largo de los siglos, cuando ocurrían disputas religiosas entre cristianos y judíos, la figura de Yeshua quedaba mal parada, porque los cristianos, en su afán de mostrar a los judíos que era el Mesías prometido, no manejaban las escrituras, especialmente las escrituras hebreas, el más llamado Antiguo Testamento o Tanaj, con la misma solvencia que lo manejaba un judío. Y por parte de los judíos, ellos no manejaban tampoco el Nuevo Testamento, y aparte el prejuicio que había contra la figura de Yeshua, porque a lo largo de los siglos la iglesia cristiana había perseguido a los judíos con un crucifijo en la mano, a fin de convertirlos, so pena de expulsarlos, de confiscar sus bienes, o incluso hasta llevarlos de martirio. Era muy terrible ser judío en aquella condición, y era también una pena ser cristiano bajo esa forma de intolerancia. En cualquier caso, la figura de Yeshua fue siempre incomprendida y su rol no fue visto en su marco apropiado,
ni por un grupo ni por el otro. Tengo en mis manos un libro que quiero que ustedes lo conozcan, que se llama El Judaísmo, escrito por un teólogo católico llamado Hans Kuhn. Este libro lo recomiendo ampliamente, pues ha ocurrido un vuelco notable en la erudición católica en cuanto al hecho de que ahora hay una nueva percepción de la forma como la iglesia cristiana actuó en los siglos anteriores. Y este intelectual, que ha sido un disidente histórico dentro de la iglesia católica moderna, ha escrito este libro con la intención de abrir un panorama nuevo para ver al pueblo judío desde una óptica más renovada, más fresca, que permita un diálogo judío-cristiano más amigable, no controversial, polémico o incluso perseguidor como en los tiempos de la Edad Media. De la parte judía, yo quiero mencionar a dos investigadores, uno David Flusser, ya fallecido, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el libro que tengo en mis manos se llama Judaísmo en el Nuevo Testamento, de Jacob Neusner. Neusner es un judío, yo le digo que es un monstruo. Ese hombre ha escrito más de 400 libros y más de un centenar de artículos de investigación, no solo de judaísmo, alajá, Talmud, Mishnah, sino que también se ha abocado a estudiar y a escribir sobre el Nuevo Testamento. Y en este libro él muestra una percepción distinta a la percepción típica del judío tradicional prejuiciado contra Yeshua, como se encuentra en algunas partes del Talmud, como se han encontrado en muchos libros y literatura rabínica a lo largo de los siglos. En esta nueva percepción, él ve que el Nuevo Testamento es en verdad un escrito judío y que los discípulos que eran llamados cristianos en verdad era un grupo de judíos que vivía un judaísmo distinto a los grupos judíos que estaban en vida en aquella época. El hecho trascendental y que quiero destacar de este libro es que, a diferencia de del pasado, este judío como David Flusser, Jacob Neusner y otros más comienzan a ver la figura de Yeshua de manera distinta, como un rabí, como un sadí del pueblo judío, cuya percepción de la Torá se acercaba mucho a los grandes rabinos que han existido históricamente, el propio Hillel, etc. Es decir, la percepción es positiva. Que no estén de acuerdo con su mesianidad, que es otra cosa, pero el punto es que lo consideran como un judío, parte del pueblo judío y como uno de los rabinos históricos del pueblo judío. Este otro libro está en español, que se llama El Judaísmo de Jesús, del doctor Mario Sabán, el cual recomiendo ampliamente. Este libro, si bien es cierto, Mario Sabán es un intelectual judío que no cree ni en la mesianidad ni en la deidad de Yeshua, este libro muestra que tanto el cristianismo como el judaísmo se ha equivocado en su percepción de Yeshua. El judaísmo debió ver a Yeshua como un rabino más, como Rabbi Akiva. Rabbi Akiva se equivocó cuando dijo que Bar Kokhba era el Mesías y no por eso dejó de ser uno de los grandes rabinos citados en el Talmud y en la literatura rabínica y considerado como uno de los grandes maestros de Israel de todos los tiempos. Y por otra parte, al mismo tiempo considerar que Yeshua también fue un rabino al mismo pie de cualquier otro rabino del primer siglo, como Yohanan ben Zakkai, como el propio Yehuda Hanasí, que vivió como un siglo y medio después. Y de parte del cristianismo, el error ha sido tomar las figuras de Yeshua y descontextualizarlas de su contexto judío. De esa manera presenta prácticamente un Yeshua griego, o hablando otra lengua y examinando solamente, o viendo solamente las escrituras del Nuevo Testamento. En cualquier caso, él muestra que si Yeshua debe ser comprendido, si Jesús de Nazaret, como se le dice, necesita ser comprendido, debe ser comprendido en el contexto de la cultura judía, porque muchos de sus dichos, de sus expresiones, de sus enseñanzas, de sus parábolas son similares
a los rabinos de su época y posterior, es decir, él estaba en la corriente judía como cualquier otro judío, y también era un defensor de la Torah y tenía su interpretación también de la Torah como pudo haberlo tenido Simón Bar Yochai, la escuela de Rabí Ismael, y la escuela de Rabí Akiva hacia el primer tercio de la iglesia cristiana, de la era común, como se llama, de nuestra era. Bueno, lo cierto es que yo recomiendo ampliamente este libro para que muchos creyentes judíos y cristianos miren la figura de Yeshua desde un punto de vista más, digamos, más objetivo, más honesto, a fin de que reconsideremos tanto los unos como los otros que la figura de Yeshua tiene que ser revisada, reestudiada. Y estos estudios modernos, este libro del año 2000, los anteriores eran de los años 90, es decir, que en los últimos 30 años se ha producido una literatura impresionante acerca de la figura de Yeshua. Y esto es importante que lo conozcamos a fin de que podamos entender en su debido contexto su persona y su obra. Ajá. Ese es el propósito. O sea, ven, tanto de la parte católica como de la parte judía hay todo un panorama de acuerdo para ver a Jesús como un judío. Ahora, de estos autores que él cita ahí, hay muchos más que estos, pero de estos que él cita aquí, ¿dónde ustedes ven la clave del peligro que hay en esta reconciliación entre católicos y judíos? ¿Dónde está la clave del peligro? Eso simplemente es un hombre. En que no reconocen que es La Dios. deidad de Cristo no se reconoce. Ninguno, ni Mayo Sabán, ni Hans Kuhn, ni los autores judíos, esto casi todo ahí, reconocen la mesianidad ni la deidad de Jesús. Entonces, ¿qué están reconciliando? Es simplemente un rabino. Que es un rabino como lo fue Akiva, como lo fue Ben Yochai, como... confusión. Que los judíos no lo comprendieron y que los cristianos lo exageraron. Ajá, ya, ese es... Pero, ¿de qué Jesús me están hablando? O sea, no de qué Jesús. Me están hablando de un Yeshua que no está en el Nuevo Testamento. Ese no es el Jesús que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, que él mismo, a sí mismo se declaró ser Dios. Y estos son los mismos judíos que rechazaron todos los mandamientos del Señor y que los profetas tuvieron que siempre señalarle su idolatría y sus cosas que estaban equivocados, y son los mismos. Son los mismos, judíos de la esencialmente misma- el movimiento mesiánico lo que le está entregando a los judíos es un Yeshua que les guste. El que ellos rechazaron allá, y aquel Jesús que ellos rechazaron allá, les hubiera dicho que él era el libertador de Israel, que él era hijo de José y de María, que él nada más que era un maestro, aquella gente lo aceptan como otro maestro más entre ellos. Pero precisamente el rechazo que hicieron de él fue porque él se presentó como hijo de Dios, como venido del cielo, como que el padre de él era Dios y que estaba en el cielo y que él venía a traer su mensaje. Eso fue lo que hizo que ellos lo rechazaron. Pues ahora ellos están quitándole esas facultades sobrenaturales, espirituales a Jesús, y le están presentando un Yeshua como ellos lo querían. Yo creo que eso es un gran peligro. Creo que ahí donde está la clave del gran A los peligro. apóstoles, a los primeros seguidores de Cristo que eran judíos, lo están llamando gentiles. Lo están poniendo como gentiles también ahí, porque dice que los gentiles fueron los que exageraron la figura de Cristo. Y fueron realmente los apóstoles que predicaron eso sobre Cristo. No, yo oí hace poco, y a Pablo especialmente, oí hace poco a un comentarista de estos mesiánicos que dice que tanto Jesús como Pablo, como todos ellos pertenecían al grupo de los esenios. Y que en los manuscritos de Qumran, de los esenios, Hace rato que están ellos en eso. se descubrió que hay tres personajes. Uno de ellos, de esos tres personajes, le llaman el embustero, los esenios. Y que ese era Pablo. Que el embustero era Pablo. Eso era tú. Ellos le quitan todo el valor porque como Pablo los refuta tanto, Porque Pablo era la espina. los suena. Pablo con su mensaje de la justificación por la fe, de la salvación por gracia y de la divinidad de Cristo es una espina para Sí. estas teorías de ahora. Entonces ahora Pablo, para algunos de estos mesiánicos, era un embustero, era una gente que se apartó, que se rebeló, que se hizo enemigo de aquella corriente judía y convirtió al cristianismo en algo gentil y algo griego. Entonces, hermano, yo quería presentar esto, ya digo, a ustedes, aquí somos un pequeño grupo, pero como estas clases están siendo grabadas y están siendo difundidas, yo he querido
remarcar el peligro que se avecina, tanto para ustedes aquí, para nuestros hijos, nuestros nietos en el futuro, como para todo el que escuche, que hay en esto un peligro que todavía nosotros no sabemos sus totales consecuencias. Las imaginamos. Ariel y yo hemos conversado que esto para nosotros es el engendro del anticristo que se va a sentar en el tercer templo reconstruido. Este es el engendro de eso. Todavía no podemos asegurarlo porque no somos profetas ni tenemos, a lo mejor el mundo da un cambiazo y las cosas toman otro camino. Pero por lo que uno está mirando, sin tener ínfulas de profeta, esto va camino al engaño final que Pablo presenta de uno que se llama Dios a sí mismo y que se adora y que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Están presentando, están fabricando un personaje humano que puede tomar las ínfulas de Dios. Y necesitamos estar advertidos. Amén. Para nosotros quizás en nuestra época alguien me dice, sí, aquí sí, a lo mejor lo vemos porque el mundo va arranca abajo. Digo, bueno, y yo dije a Ariel, a lo mejor ni tú ni yo vemos esto, ¿no? El final de esto, porque ya estamos viejos, pero dice Ariel, si a lo mejor lo vemos porque el mundo va cada vez más en declive, más rápido. Pero sí nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que ahora Eduardo a sus hijos le enseñe que Eduardo, que está convirtiéndose en un maestro ahí en la familia, pueda el día de mañana retomar estas clases y dárselas a sus hijos y a sus nietos. Y esto sea una tradición de enseñar la verdad de las Escrituras, porque el peligro nos va a estar rodeando y estrechando cada vez más. Y confundiéndonos y llevándonos a creer en un Yeshua que no es Jesús. Yeshua no es el Jesús del Nuevo Testamento. No lo es. Es una fabricación completamente ajena del Jesús que hemos conocido siempre. Esa es la realidad y esa es la gran Y peligro. que recordemos a Heriberto García que el problema no está solo en una transliteración, es toda una doctrina. Es una doctrina. Porque mucha gente cree que decir Yeshua o Jesús no tiene nada que ver, porque uno es en hebreo y el otro es en español. Pero si recordamos a Heriberto, nos vamos a dar cuenta que eso no es real. Que cuando tú dices Yeshua hay una doctrina escondida detrás de todo eso, aunque usted no la sepa, está afirmando cosas que no son. Que no son. Sí, es el cambio, es totalmente transformar a Jesús en otra persona. No es solamente cambiarle el nombre de español para inglés, es que están transformando el personaje y haciendo otra persona completamente diferente. Bueno, el tema de la clase de historia como una introducción que yo quería hacer para remarcar el problema del peligro y de los alcances que tiene. El tema de hoy, de la clase de hoy, es la interpretación bíblica. Es inobjetable, cualquiera que va a estudiar la Biblia, es indispensable interpretar la Escritura, porque muchas veces hay que ver lo que significan las palabras, lo que significan las expresiones en una lengua o en la otra, y hace falta hacer interpretación del texto bíblico. Ahora, en esto de la interpretación, ya también hay un peligro en el mesianismo. Hay unas herramientas en el ámbito cristiano que lo conocemos como una asignatura, o sea, hay un método de interpretación de las Escrituras que nosotros conocemos al cristianismo ¿con qué nombre? ¿Qué asignatura es? La hermenéutica. La hermenéutica son una serie de reglas de cómo interpretar un texto bíblico. Una de las reglas importantes, muy importantes de la hermenéutica cristiana es que la Biblia se explica por sí misma. O sea, la Biblia se explica con la Biblia. No con tratados de teología, sino la Biblia se explica por ella misma. La segunda, muy importante, es que un texto sin su contexto es solo un pretexto. O sea, hay una serie de reglas que nos permiten a nosotros estudiar la Biblia con cierto acierto, que nos descubra la verdad. Ahora, vamos a ver cuál es el método de interpretación que se está divulgando entre el movimiento mesiánico, para que ustedes vean hasta dónde esto es peligroso. Fundamentos y reglas de la interpretación rabínica. ¿Por qué es peligroso? Porque están tomando para interpretar las Escrituras los métodos del rabinismo, de los rabinos. ¿Qué cosa es el Talmud? La explicación de la Torá. La explicación de la Torá. Es la explicación de la Torá. La explicación que han hecho precisamente en el andar de los siglos los rabinos judíos de la ley, de la Torá.
El Talmud. ¿Por qué queremos hablar del Talmud? Al principio de todas estas clases, ya esto hace años, yo les mandé a ustedes dos videos, uno sobre el Talmud y otro sobre la Cábala. ¿Cuántos los vieron? Yo lo vi, pero no me acuerdo. ¿Alguien lo vio? ¿Quién más lo vio? Yo lo vi, pero Queremos ver una pequeña sección de esto para tratar sobre este asunto. Miren que lo que vamos a poner aquí. El método, miren, atiendan esto, el método de la interpretación rabínica es la discusión, el debate, la contradicción interminable sin llegar a conclusiones definitivas y únicas. Nunca se llega a un asunto en el cual puedan detenerse y decir, esta es la verdad. La verdad siempre queda difuminada en la anarquía de las ideas. Ese método de interpretación rabínica tiene profunda influencia en el movimiento mesiánico. O sea, es discutir, para discutir y para discutir, y nunca se llega a la verdad. Y lo que tú digas puede tener la razón, y lo que yo diga puede tener la razón, y lo que el otro diga, pero nunca se llega. Ese es el método rabínico. Y ese es el Talmud. Todo el mundo tiene razón. El Talmud es eso. El Talmud es una discusión interminable, y ha llenado decenas de volúmenes ya de discusiones rabínicas de todos los tiempos, y tú te encuentras un maestro esto como Maimónides que dice una cosa, y el rabí aquí va a decir otra cosa sobre eso mismo, y todos, los judíos se enorgullecen de que haya tanta manera de pensar tan diversa, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la verdad? no dicen nada de verdad. ¿Dónde está el asunto? No tienen verdad. Miren esto. El Talmud. Esta es la pregunta. Dos desollinadores salen de una chimenea. Uno sale completamente negro y el otro completamente blanco. La pregunta es, ¿cuál de los dos se va a dar? Bueno, obviamente el que está todo negro cae de cajón. Lo siento, pero tú no estás hecho para comprender lo que contiene el Talmud. ¿Y eso por qué? No reflexionas. El que salió todo negro ve que el otro está blanco y forzosamente piensa que él también está blanco. Ah, ¿quieres decir que el que está blanco ve que el otro está negro y por tanto cree que está tan negro como él? ¿Y que el que está blanco se va a lavar y no el que está negro? No, está claro que no reflexionas. El que está blanco, que se cree que está negro, ve a alguien negro que se cree que está blanco, mientras que el que está negro ve a alguien que está blanco que se cree que está negro. Sí, vale, de acuerdo. En ese caso, que no se lave ninguno de los dos. ¿Y por qué no van a lavarse? Yo me hago la misma pregunta. ¿Te haces la misma pregunta? ¿Te haces la misma pregunta? Pero a ver, ¿desde cuándo de una misma chimenea puede salir un desollinador completamente blanco y un segundo todo negro? Sí, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta. No. El Talmud no es un simple libro lleno de adivinanzas. Es algo peor que eso, o mejor. Depende de cómo se mire. Depende del punto de vista, como el de los judíos ortodoxos que han hecho del Talmud su pan de cada día, interrogándose sobre la mínima de las paradojas de la Biblia. Adán, que no tiene padres, tiene ombligo. Los peces escaparon del diluvio universal. ¿Por qué los ángeles de Jacob necesitan una escalera? Y si Dios pudo crear el mundo en 6 días, ¿por qué no lo habría podido hacer en 1 o incluso en 1 hora, o mejor, en un instante? Otro tipo de adivinanzas, en resumen, porque con el pretexto de comprender la Biblia, el Talmud la cuestiona desde todos los puntos posibles. Los volúmenes que componen el Talmud encierran siglos de discusiones entre rabinos sobre la interpretación de las contradicciones del texto bíblico. Para ellos, la Biblia no sería más que una inmensa metáfora a partir de la que convendría extraer un modo de empleo para la vida cotidiana. Sin Torah no existiría el Talmud, pero sin Talmud la Torah habría guardado para sí gran número de sus misterios. Hoy en día los estudiantes de las yeshivas, las escuelas talmúdicas, perpetúan el diálogo entre los rabinos de los diálogo que es la discusión. profesores.
Ella sigue en la escuela. En el seno de la yeshiva, el arte de la controversia está al servicio del estudio de la Es un ley. muchacho como de secundaria básica. Pero sobre todas las cosas, el Talmud desarrolla el espíritu de análisis, agudiza el sentido crítico, fuerza las fronteras del absurdo hasta el máximo, siempre con la idea de conseguir que el pensamiento y sus contradicciones sean óptimos. Así, los estudiantes descubren mediante qué proezas intelectuales el Talmud deduce de los retablos bíblicos y de sus aparentes paradojas o anacronismos su incidencia en la vida práctica cotidiana. El texto bíblico también se percibe como una metáfora, porque la lengua hebraica es una lengua polisémica. Una sola palabra puede tener muchos sentidos y por tanto diferentes niveles de interpretación. Entonces, cara a cara, como duelistas, los aprendices del Talmud confrontan sus opiniones, agudizan su Ahora se enfrentan unos a los otros, perpetúan la tradición del cuestionamiento, que no está exento de un cierto sentido lúdico. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel se enfrentaron durante 2 años y medio sobre el tema del hombre. La primera decía, habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado. La segunda, es bueno que se haya creado el hombre. Al final, las voces llegaron a un acuerdo y concluyeron. Habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado, pero ya que existe, que sea virtuoso. Bueno, este señor tiene un método. Él creó un método, por eso lo traje aquí a presentarle. Él tiene un método de interpretación. Escribió un libro titulado así, La interpretación judío-mesiánica. Ya no es la interpretación de los judíos ortodoxos. La interpretación judío-mesiánica de las escrituras. Ahora bien, mire, estos son citas que yo extraje de su libro. Es un libro bastante largo. Las palabras que están en azul son palabras que yo introduje para aclarar mejor el tema. Dice, con respecto a la Tanaj, que la Tanaj es el Antiguo Testamento, y la gran dificultad que ha tenido que enfrentar la teología cristiana ha sido descifrar el hebreo bíblico, cuyos códigos y signos solo pueden ser entendidos en el seno del pueblo judío. Es lo que está diciendo ya en este método, podríamos decir, hermenéutico de los mesiánicos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, él plantea aquí que los cristianos han tenido una dificultad para entender el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Que fue escrito en hebreo. Que no conocen, que no saben descifrar el hebreo bíblico, cuyos códigos y signos solo pueden ser entendidos en el seno del pueblo judío. Los cristianos, los teólogos cristianos, los eruditos cristianos, los comentaristas del Antiguo Testamento no han sabido entender bien al Antiguo Testamento porque no conocen. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere este señor con tal afirmación? ¿A códigos y símbolos de la lengua, del idioma escrito? Es que los cristianos no conocen, los eruditos cristianos no conocen el hebreo. No saben los signos de puntuación, las letras, las palabras, y ¿a eso es lo que se refiere? No. ¿Eh? No creo que se refiere a eso. No puede ser, pues de sobra se conoce en el mundo académico que los filólogos y los arqueólogos, aunque no sean cristianos, han sido y son capaces de descifrar las escrituras antiguas por difíciles que sean, como es el caso de la escritura cuneiforme. ¿Ustedes han oído hablar de la escritura cuneiforme? Es un tipo de escritura muy antigua, de siglos y siglos, milenios de antigüedad, las primeras escrituras que se usaron. Cuneiforme quiere decir en forma de cuna. Así es escrito en forma de cuna, miren esto. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. Antes de Cristo. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán.
¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones e incluso significados, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Este símbolo significa cerveza, el favorito de los sumerios. Las muescas representan la espuma de la cerveza. Podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 a.C. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad, creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. Ahora, eso es un simple ejemplo que yo quise poner ahí para hacer ver que los arqueólogos, los filólogos, los cristianos no tienen problema con leer lo antiguo, son capaces de... Esto que se ve aquí es la tablilla real. ¿Cuán vieja es esa tablilla? Que se ha encontrado por descubrimientos arqueológicos. Dice que esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. ¿Cuántos años antes de Cristo? 1800. ¿Y después de Cristo? Pues ya 3800. Esa tablilla tiene 3800 años de antigüedad. La reproduce. Esta es una reproducción ahora de un filólogo, de un arqueólogo que la reproduce y descubre que ahí dice: ven a Babilonia cuando veas esta carta. Entonces, si los filólogos y los arqueólogos son capaces de descifrar estos símbolos que tienen más de 4000 años de antigüedad, ¿qué secretos puede tener el idioma hebreo para ellos? Que es un idioma más moderno. ¿Habrá secretos en la escritura hebrea, en sus símbolos, en sus letras, para un arqueólogo cristiano, para un traductor cristiano? ¿De dónde saca este hombre eso de que la dificultad de los cristianos en entender el Antiguo Testamento es no conocer el hebreo? Los signos hebreos, ¿a qué se refiere? Eso no es que le da celo, que otras culturas conozcan la Biblia y que ya no es solo para... No, es que hay un tema que ya lo estudiamos aquí, que ya no lo recordamos porque hace tiempo que lo vimos, pero hay un tema. ¿Por qué solo el pueblo judío puede saber esos secretos? Ya lo estudiamos aquí cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento griego, ¿no lo recuerdan? Sí. Ah, porque esto es una idea de la Cábala. El Zohar ve la Biblia en realidad como un código secreto. Cada acontecimiento del Zohar, cada pieza narrativa, cada ley bíblica, nos dice algo no solo de lo que sucede en la tierra, sino también de la naturaleza interna de Dios.
Y recuerdan esta... La razón por la cual hemos llamado a esta versión hebraica Código Real es porque en primer lugar se trata de un código, es decir, el Nuevo Testamento está escrito en varios niveles de interpretación. Si no conocemos las reglas de interpretación, los códigos de interpretación que están escondidos en las diferentes expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, nos resulta muy difícil captar su idea. Por eso le llamamos código. Y real, porque se trata de la realeza de Israel, de la casa de David, del establecimiento del reino mesiánico en Israel y en el mundo. Eso es muy sugestivo, muy llamativo, cautiva. Códigos secretos, nadie los puede saber. No, un arqueólogo cristiano sabe lo que dice en hebreo ahí. Y el hecho de que la Biblia se haya traducido al Antiguo Testamento a todos los miles de idiomas que hay en el mundo, que se haya hecho una traducción de eso, es que ellos conocen eso, Señor. Ellos conocen esa escritura, la saben a la perfección, saben lo que significan los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Ellos saben eso. El problema idiomático no es una cosa escondida. Pero entonces detrás de ese texto no es el texto. Detrás del texto hay un misterio, hay unos símbolos, hay unos códigos, hay unos niveles de interpretación que solamente los judíos lo conocen. Y eso cautiva a la gente. ¿Ustedes saben que eso cautiva a la gente? Eso lo llama, me están revelando una cosa misteriosa que nadie en el mundo nunca lo ha sabido. Que nadie en el mundo nunca lo ha explicado. Ahora me lo están explicando. Esta sí es la verdad. Lo que me están revelando lo escondido de la escritura. ¿Ves? Entonces, la escritura dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y Dios está la revelada a los hijos de los hombres. Y están buscando más allá de las cosas secretas. Es que ellos están buscando un código que nos demuestra la naturaleza de Dios, y de ahí te sacan que Dios es hembra y macho y todas las cosas. Sí, de que Dios hay sexo masculino y sexo femenino. Todas esas cosas son cosas escondidas que hay que descubrir. Limitaciones de la teología cristiana, según este autor. Podemos mencionar por lo menos 3 factores que han limitado las interpretaciones cristianas. Estamos hablando de este señor, el rabino Mesiánico Carpenter, y que en algunos casos han arrojado falsas conclusiones. O sea que los cristianos, por no conocer eso, tan limitadas las interpretaciones, han arrojado falsas conclusiones. La primera es el conocimiento limitado de la lengua hebrea. Y recuerden, el conocimiento limitado de la lengua hebrea no tiene que ver con el idioma, es con esos códigos secretos. El segundo, el desconocimiento y desprecio de la literatura rabínica antigua, la cual nosotros llamamos tradición oral. ¿Qué cosa es eso? Maestro, eso es la... Lo que se decía... no, esto es... El Talmud. El Talmud. Esto es el Talmud. O sea, el desconocimiento y el desprecio hacia el Talmud por parte de los cristianos le ha ocasionado que no hayan podido interpretar bien el Antiguo Testamento. Porque han despreciado, porque han echado para el lado del Talmud. Ahora, ¿quién fue el primero que despreció el Talmud? Cristo. Cuando Cristo les dijo que ellos invalidaban el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿le está refiriendo a eso? Las tradiciones que ellos tenían, Jesús las condenó. Les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición. Esa tradición a la que Cristo se refirió se ha convertido en el andar del tiempo en el Talmud. Entonces ahora esta gente, los mesiánicos, esto, algo que Cristo despreció, algo que Cristo condenó, algo que Pablo llamó mandamientos, fábulas y mandamientos de hombres, fábulas judaicas y mandamientos de hombres, Pablo los llamó así. Ahora ellos quieren resucitar eso y decir que porque los cristianos no le hicieron caso a eso y que esas tradiciones nunca les interesaron para estudiarlas, ahora las interpretaciones que han hecho del Antiguo Testamento no sirven, están equivocadas. ¿Ven? Esto es la judaización, porque ahora para poder entender el Antiguo Testamento hay que echarle mano a ese Talmud para poder entender eso, porque los cristianos lo hemos despreciado. El primero que lo despreció fue Jesús y Pablo. No es un asunto de los cristianos, es un asunto de los primeros que nos enseñaron qué cosa era la verdad. Y el tercer punto es, tanto la lengua hebrea como la literatura rabínica, el Talmud antigua, la cual pertenecen al contexto histórico y social específico de la cultura judía, sin la cual es imposible entender muchas expresiones de los profetas antiguos, así como de Jesús y de los apóstoles. O sea, si no tenemos un conocimiento del Talmud, no podremos nosotros comprender ni a Jesús.
Piénsate que estos métodos de interpretación son peligrosos. Si no conocemos el Talmud, si no conocemos esas escrituras rabínicas antiguas, estamos incapacitados para entender a Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, y el Y el hebreo que hablan ellos hoy es el mismo que se hablaba en el antiguo bíblico. No, Porque el hebreo antiguo es una lengua muerta, que no se habla. ¿De dónde sacan ellos todas esas interpretaciones si ni ellos lo entienden? Porque ellos tienen la misma capacidad que un gentil o que cualquier cristiano que se dedica a estudiar esa lengua antigua, ¿no? Que se dedica a ella, porque eso se desapareció y ellos no la conservaron, ninguno la conservó. ¿Cómo podemos confiar, si no podemos confiar en los de aquí, cómo podemos confiar en que ellos nos están diciendo la verdad si tampoco la conocen? ¿No están errando también ellos porque es que ellos no se refieren a la lengua, ellos no se refieren al idioma, ellos se refieren a lo que han dicho los rabinos en el Talmud y en la Cábala, de lo que significan esas cosas en el hebreo. Porque muchos de esos rabinos dijeron sobre cosas cuando ya la lengua no se hablaba tampoco. Tampoco se hablaba. Claro. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos esa conjetura y esas objeciones? Todos son fábulas. Ah, Ya, claro. son fábulas que no tienen sentido ninguno. Moisés y la tradición ahora, mira lo que dice este señor. Moshe recibió en Sinaí y nos transmitió la Torá con sus normas, sus deducciones y sus comentarios y especificaciones. Por supuesto, muchas de esas revelaciones fueron transmitidas oralmente y con el tiempo los sabios de Israel también desarrollaron y añadieron más reglas, deducciones y especificaciones para esclarecer o interpretar pasajes, palabras o episodios de la Torá. ¿A quién se les parece este argumento? Vamos a ir con Darmen Abraham. Ajá, se parece a la teoría de Darmen Abraham. Dos clases de interpretación rabínica. Ahora hay dos clases vamos a ver, porque quiero exponerles cuál es el método de interpretación de los rabinos que los mesiánicos están tomando. Cuando la interpretación ha sido realizada siguiendo un conjunto de reglas llamados mikdot, se le dice alágico. Y cuando la interpretación no sigue este conjunto de reglas, sino más bien le echa mano a parábolas, símiles, metáforas, etc., se le dice agádico. Dos tipos de interpretación, el alágico y el agádico. El alágico es el que sigue reglas, el agádico no sigue reglas, sigue imaginación. Ahora dice, el midrash, hay que también un poco relacionarse con las palabras de ellos, ¿no? Midrash. El midrash es una exégesis, es como decir una interpretación de la escritura. El midrash alágico, o sea, el que sigue las reglas, sigue estrictamente una deducción en función de unas reglas las cuales, si alguien las sigue, puede llegar en principio a la misma conclusión. Ahora, el agádico, por su parte, es más libre, no depende de reglas, depende mucho del ingenio del darshan, que es decir, del maestro. Por eso, aquellos maestros que usan las parábolas y otras figuras literarias similares atraen más a las masas. Ya estamos mirando aquí un... Cristo era un agádico. Ajá. Cristo era un agádico entonces. Ajá. Estamos mirando aquí una manera un poco suelta ya para ver a la escritura. No hay reglas en un caso. Es como quiera interpretar el maestro. 4 pasos para la interpretación rabínica. Miren, a ver si pueden entender esto. Por lo general se tienen 4 lecturas o 4 formas de proceder a captar el significado de un pasaje o episodio bíblico. Quiere decir, tenemos un pasaje bíblico. ¿Qué significa este pasaje? Vamos a interpretar, vamos a ver qué significa, qué quiere decir este texto del Antiguo, del Nuevo Testamento, como sea. Ahora, hay 4 maneras de ver para ver ese texto. Se acostumbra a colocarlos bajo el acróstico pardes, que significa bosque. La palabra pardes en hebreo significa bosque y ellos lo ponen así. Pardes usan nada más que las consonantes, las vocales no las usan. El primer paso, el primer episodio de los 4 es pechar. Ahí dice, ¿qué dice ahí? Es el más elemental y se refiere a lo que declara simple y llanamente la escritura y que no deja lugar a dudas sobre lo que dice el texto bíblico. O sea, esa es la forma más simple de entender el texto. Peshad es como lo dice ahí. Por ejemplo, Israel cruzó el Mar Rojo. No hay que interpretar eso. Él dice, Israel cruzó el Mar Rojo. Moisés subió al monte Sinaí y estuvo allí 40 días y 40 noches. Abraham tuvo un hijo en su vejez. Hashem le dijo a Moisés cómo construir un altar para los sacrificios. O sea, hay textos que ellos mismos... Hay que interpretar. No hay que interpretar. Como lo dice ahí, así lo hacen. Ese es el primer paso, el primer método para interpretar un texto bíblico. Ahora, después viene
remes o alusión o insinuación. Este es un nivel de interpretación que generalmente se le llama alegórico, es decir, un pasaje o un hecho histórico de la Torá o los profetas contienen un significado oculto. En este sentido decimos que el texto es una alusión, o sea que detrás de lo normal, de lo que dice ahí a simple vista, hay algo que se alude a otra cosa. Él pone como ejemplo el episodio de la serpiente de bronce en el desierto, fue interpretado por Yeshua como una alusión a la muerte de sí mismo y expiación por el pecado. O sea, ya cuando leímos el texto de la serpiente en el desierto, detrás de eso no está simplemente la serpiente, está representando un símbolo de lo que después sería Jesús. Es una alusión. Pero que eso lo siguen para todos los pasajes, ¿no? A ver, ¿eso se puede seguir así? Bueno, en algunos casos pudiera ser porque realmente en el Nuevo Testamento ya se descifra cuál era la sombra. ¿Sabes? La realidad te dice quién era la sombra. Pero tú no puedes hacerle eso a toda la Biblia. Ajá, ese es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión que es donde esté revelado, como en este caso de la serpiente, uno dice, bueno, aquí había esto. Pero ya someter otro texto, inventándole alusiones, inventándole significados ocultos que realmente no está revelado en ningún lugar, ya eso no. Sin embargo, la regla te lo permite hacer. La regla te permite inventar eso. ¿Ves? Lo que es una regla suelta de esta, que te permite inventar una alusión, si la alusión está dada, sí, pero si no, no se puede inventar. La tercera parte es derash, significa investigar. Este nivel de interpretación surge como una exigencia del texto bíblico debido a que puede ser particularmente difícil a nivel peshat, es el primer nivel, extraer el significado que la escritura desea comunicar. Bueno, aquí él tiene ahí 13 reglas. Ya este es el nivel de la investigación. Él tiene ahí 13 reglas que yo quise entenderlas y entendí muy pocas. Porque son tan enredadas las reglas esas, de que si lo dice de una manera aquí y si no lo dice allá, que si aquí le falta una letra y que se da solo una letra. Y entonces son una cantidad de reglas para comparar los textos que tú dices, no, te vuelves loco, no es el sentido este de nosotros que dice, de nuestra hermenéutica, que dice un texto sin su contexto es un pretexto y que tú tienes entonces un nivel de referencias cruzadas o de pasajes paralelos y tú comparas aquella escritura con esta y con la otra. Eso es simple. Esto que él tiene ahí de reglas no son simples, son unas reglas enredadas que yo dije, bueno, si yo no las entiendo, ¿qué se la voy a llevar a llevar? Y el cuarto es, bueno, aquí se aplica un conjunto de reglas desarrolladas por la sabiduría rabínica llamadas Mikdot, tales como las 7 reglas de Hillel y las 13 reglas de Ismael. Aquí se da el Midrash Halachic, o sea, la investigación. Y el último es Sod, o Sod, que significa secreto, misterio, y se refiere al nivel místico de la Torá. ¿Cuál es el nivel místico de la Torá? ¿Cuál es el nivel místico de la Torá? Son los signos y las cosas que están escondidas adentro. La Cábala. El nivel místico de la Torá es la Cábala. Para la corriente mística del judaísmo, la escritura tiene una dimensión secreta, el nivel Sod, la cual es dada por revelación a ciertos hombres especiales. O sea, hay ciertos hombres especiales que por revelación, por una cosa de la mente con Dios, reciben la revelación de los significados de las escrituras. Ahora, él recomienda que de lo simple, o sea, de lo llano, cuando no se entienda, se vaya a Derash, que es la investigación mediante esas 13 reglas. De aquí, si no logramos entender el texto, pasamos entonces a la alusión, ver si detrás del texto hay algo que es misterioso que significa otra cosa. Y si no se entiende ahí, pues el próximo paso es ir hacia la Cábala, a los misterios, a las revelaciones que cualquiera pueda tener de Dios, supuestamente, entre comillas, sobre el significado de ese texto. Enredando las cosas. No, eso es enredadísimo. Quiero que sepan que eso es, por eso es que Pablo, yo cada vez me admiro más de Pablo cuando dijo que no atiendan a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Son fábulas, o tú a todas esas cosas son fábulas, son cuentos de camino.
Que le tira duro en todo lo que Ahora, este sistema de interpretación tiene tres consecuencias fatales. La primera, conduce a la anarquía del pensamiento. Y este es un gran problema en el judaísmo que se deja ver en el Talmud. Sobre un mismo texto bíblico, cada sabio ha explicado como él lo entendió, aunque esté en contradicción con el otro sabio. Ambas interpretaciones son válidas y los que estudian el Talmud se acogen a una o a la otra. Creen la de este sabio o la del otro, pero no hay una conclusión, porque todo es una anarquía. Entonces es la discusión y no la búsqueda y el encuentro con la verdad el principal asunto del estudio. Es una especie de relativismo donde no se procura el conocimiento de una verdad absoluta porque ésta no se puede encontrar. Y el tercero de las consecuencias fatales es que deja un margen muy amplio para la especulación y la creación de todo tipo de leyendas, cuentos, mitos y fábulas que de hecho de eso están llenos el Talmud y la Cábala como resultado de tal metodología. O sea, este hombre está presentando una metodología que ha creado la Cábala, una metodología que ha creado el Talmud, y ahora los cristianos mesiánicos, los supuestos cristianos mesiánicos, deben usar esa metodología. ¿Qué van a crear? La están creando. Ahora miren los 5 principios en los cuales se fundamenta nuestra interpretación judío-mesiánica de la Torá, dice este señor. El primer principio es, ustedes van a decir si está bien o no. La Torá es de origen divino. No estoy de acuerdo porque eso es lo que están diciendo ahí. Cuando ellos hablan de Torá tenemos que tener presente que no son los 5 libros. No, pero vamos a verlo nada más que los 5, ahora los 5 libros de Moisés. La Torá, teniendo en cuenta que Torá aquí sea los 5 libros de Moisés, porque este hombre es un poco conservador, él no es tan como los demás. La Torá es de origen divino, o sea, el Pentateuco, Génesis es de origen divino. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí. La segunda es, la Torá es su propio intérprete. También estoy de acuerdo con eso. Si la Torá es su propio intérprete, porque... Más o menos. Más o menos porque en nuestro concepto, la Biblia es su propio intérprete, no la Torá sola. No, la Biblia sí completa. La Torá sola no es su propio intérprete. La Torá, viendo en el conjunto del Antiguo y Nuevo Testamento, es su propio intérprete. Pero ya la Torá sola no me parece que eso esté muy claro. El resto vendría siendo el contexto. Vamos allá. Ahora esta otra. La tradición oral judía tiene parte importante de la revelación divina. No, eso no. Esa es la pretensión que han tenido siempre. Esa pretensión la comenzaron ellos cuando llegó el periodo intertestamentario, esos 400 años de silencio. Ellos desarrollaron ese concepto. Ahí se desarrolló ese concepto de que las interpretaciones de un rabino tenían tanta autoridad como la Biblia misma, como la revelación divina. Y eso fue lo que Cristo le censuró, porque era su concepto de ese tiempo. Entonces no podemos estar de acuerdo. Eso está totalmente errado. La tradición oral, o sea, el Talmud, no tiene ninguna parte de la revelación divina. Es lo que se les ha ocurrido a ellos en el altar del tiempo. Un rabino vendría siendo para ellos lo que el Papa No, un pastor. Un rabino para ellos como para nosotros un pastor. Ayer fueron rabinos si fuera mesías. Oye, porque es pastor de una congregación. Bueno, va a proclamar. Lo que rabino, la palabra rabino lo que significa es maestro. Es un maestro. La revelación, y miren esto, la revelación de Yeshua y la de los apóstoles es el Midrash de la Torá y los profetas. No. ¿Qué significa? Es como comentario de Ajá. Midrash significa, según la... Es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación que facilita la comprensión de la Torá. Su etimología proviene del verbo hebreo dará, que significa buscar, investigar, estudiar. Es un midrash. Un midrash es una interpretación, es una exégesis. Ahora, lo terrible de esto que dice aquí es que la revelación del Nuevo Testamento dada por Jesús y por los apóstoles es el midrash, es la exégesis. Es la interpretación de la Torá y los profetas. Quiere decir, yo no les he dicho a ustedes montones de veces que esta gente cree en el Nuevo Testamento como en un comentario. Seguro. ¿Qué es para nosotros el Nuevo Testamento? La revelación plena. Dice en hebreo
que en los pasados tiempos nos habló por los profetas, pero en este último tiempo Que nos ha desearon, hablado por el Hijo. dice que los profetas desearon Ver ver este tiempo y no pudieron verlo. Entonces la revelación de Jesús es la revelación plena, es el total, la total revelación del plan de Dios, de las cosas de Dios, se reveló en el La Nuevo realidad de Testamento. todas las sombras que hay allá atrás. De todas las sombras, es la realidad, lo hemos hablado aquí. La palabra, las 4 evangelios, es la revelación del Hijo de Dios. Y las epístolas y todas estas partes escritas por los apóstoles, es la total revelación del Espíritu Santo a través de ellos. Ahora para ellos eso es un comentario, es una exégesis, una midrash de la Torá y los profetas, porque eso es lo importante. Esto otro es simplemente un comentario. Eso es terrible. El resto es malo. Eso que está enseñando este señor a los mesiánicos, y él tiene influencia, porque él es un doctor y una persona no como otros que son... Hay mesiánicos eso que yo los oigo, pero que son personas que no saben lo que están diciendo. Pero esta gente, como Mohamed, Abraham y él y otros más, sí saben lo que están diciendo. Y el último punto es, los líderes de la comunidad o de la sinagoga son los intérpretes de la palabra. La Torá no está en los cielos, está guardada y es interpretada por los sabios judíos. ¿Está bien? No. ¿Quién les dio esa facultad? La palabra de Dios es su propia intérprete. Nosotros no tenemos autoridad ninguna para decidir, los seres humanos, ni maestros, ni rabinos, ni nadie, para decidir sobre eso, por nuestra idea. Es lo que ella diga, investigar lo que ella dice. Ahora, se puede caer en ese problema de añadir o quitar. Y se cae constantemente. Esa gente cae constantemente en eso. Añadir y quitar la escritura. Ustedes saben de dónde viene esto de la Torá no está en los cielos. ¿De dónde sacó eso? Yo lo grabé para que no fuera tan largo leerlo. Miren de qué historia, de qué fábula. Este hombre, este señor, este rabino mesiánico, saca este concepto de que la Torá no está en los cielos. Escuchen eso. A fin de introducir los principios que guían la interpretación judío-mesiánica de la Torá que propongo en mi libro, citaré un famoso episodio del Talmud, que narra una discusión entre Rabí Eliezer y un grupo de rabinos del Sanedrín. Se dice que un día Rabí Eliezer tuvo una disputa con un grupo de maestros sobre un asunto de interpretación que, según su opinión, era la norma correcta. No pudiendo convencer a los rabinos, por los diversos argumentos razonados por la Torá, a los que recurrió, cambió de estrategia y acudió a lo sobrenatural. Entonces dijo: si la interpretación que yo propongo es la correcta, que lo demuestre este algarrobo y se traslade 50 metros más allá. De repente, el algarrobo fue arrancado y se trasladó al lugar señalado por Rabí Eliezer. Todos quedaron asombrados, pero un rabino le dijo: eso no prueba que tienes razón. Ante lo cual, Rabí Eliezer nuevamente apeló a una maravilla y dijo: si la interpretación que yo propongo es la correcta, que lo demuestre este río Jordán, y ahora sus aguas se muevan río arriba. Ante el asombro de todos, el río comenzó a fluir río arriba. Nuevamente, el rabino le dijo: eso tampoco prueba que tú tienes razón. Viendo la inutilidad de sus esfuerzos, invocó la voz del cielo, para cerrar de manera definitiva el caso. Rabí Eliezer dijo: si la interpretación que yo propongo es la correcta, que lo demuestre una voz del cielo. De inmediato se escuchó la voz del Eterno que dijo: ¿por qué disputan con mi siervo Rabí Eliezer? Él tiene la razón. Y se paró el mismo rabino, y sentenció: la Torá no está en los cielos. Es una fábula. Es una fábula que hay en el Talmud, de la discusión de Rabí Eliezer. Pero él la usa aquí para decir: la Torá no está en los cielos, está guardada. Eso a nosotros, a lo que nos toca. Ni aunque haya milagros, ni aunque venga una voz del cielo. Y no, y él inclusive, toda esta gente usa la Biblia. Es lo que hemos hablado de los que usan la Biblia y no estudian la Biblia, ¿no? Pablo cuando dice: vinieron un ángel del cielo. Ajá, él usa ese texto de Pablo y dice que el mismo Pablo dijo que si un él, ángel del cielo viene y habla otra cosa, no es lo que yo les enseñé nada más. Y que Pablo está usando precisamente la fábula. Que Pablo está usando esta fábula de Rabí Eliezer que está en el Talmud para demostrar que
que lo que él les enseñó era la verdad. Y que ni aunque un ángel decía viniera a decir otra cosa, podían entender. Entonces, esa facultad que ellos mismos se arrogan de ser los intérpretes, esa facultad también se la roba la Iglesia Católica. Ustedes saben eso, ¿no? Sí. En la Iglesia Católica hay una institución que se llama el Ministerio Vivo de la Iglesia, que es el Papa con los obispos, que son los únicos autorizados a dar la interpretación de las Escrituras, y de ahí nace el catecismo, eso. Entonces, los hombres se arrogan ese derecho. ¿Ven? Cada cual se arroga el derecho de ser el intérprete y que la interpretación que él dé es la verdad. No, la verdad está en el texto bíblico. Y el texto bíblico no es misterioso. El texto bíblico no tiene nada escondido. Cuando uno lee con simplicidad, como lo dice ahí, va a encontrar respuesta. Eso lo hemos experimentado montones de veces. Ahora, cuando te apartes de ahí y ya quieres meter tus ideas y usar la Biblia en vez de estudiar la Biblia, pues entonces sí vas a encontrar razones para tu idea. Pero cuando tú te despojas de la idea y vas a ver lo que dice el texto bíblico, él te da respuestas. La Biblia da respuestas. Si nosotros perdemos esa confianza en que la Biblia da respuestas, tenemos que entonces estar creyendo a cualquiera que sea. La Biblia da la respuesta. Y creer a todo lo que se le ocurre en nuestra mente también. Gloria. En el movimiento mesiánico habrá una nefasta consecuencia por introducir el método rabínico en la interpretación. Hay una nefasta consecuencia. Ya digo, nosotros no estamos al tanto de eso. Hay muchísimos predicadores que yo oigo que están completamente de espaldas a esto, que ni siquiera hablan de esto, y están en sus propias lilayas y en sus propios argumentos y en sus propias contradicciones también uno contra los otros, porque también el cristianismo está lleno de gente contradictoria una contra la otra, y realmente lo que se está formando en el mundo es algo... Más confusión. Es algo que hay que atender. Una gran tormenta. Y que es un problema de la mente, de estar claros, de conocer la palabra, hermanos. Cuando no conocemos la palabra, cualquiera nos va a embaucar. No cualquiera nos va, sea un rabino mesiánico, sea un pastor evangélico o un católico. Cuando nosotros no somos capaces de entender la Escritura, cualquiera nos va a embaucar con cuentos que inventó él mismo. Hay que estudiar la Biblia. Amén. Hay que saber estudiar la Biblia también. Dedicarnos a ella nada más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios.